¿Te apetece practicar el imperfecto de subjuntivo? Bien, pues quédate aquí porque vamos a hacer una práctica juntos en un contexto de recuerdos de infancia. ¡Ánimo, grupito! Lo que vamos a hacer es completar juntos esta narración en pasado. Nuestro objetivo consiste en practicar la mecánica de la formación del imperfecto de subjuntivo. ¿Recuerdas la formación? Es la tercera persona de plural del pretérito indefinido. Conservamos la raíz y cambiamos la terminación del indefinido por ra, que es el imperfecto de subjuntivo en ra. También existe el imperfecto de subjuntivo en se, un poquitín menos usual. ¿De acuerdo? ¿Preparado? Muy bien. Entonces, nuestro contexto es este. Un fin de semana diferente. El sábado pasado cenamos en casa de Miguel y pasamos un buen rato, un buen momento, recordando los veranos de cuando éramos pequeños. ¡Cuántos recuerdos! ¡Qué de souvenirs! A mí me encantaba que mis abuelos me amener, ¿sí?, al campo, a la campaña. Bien. Encantar expresaba una emoción. Aquí, en un contexto pasado, me encantaba. Por lo tanto, imperfecto de subjuntivo. Entonces, sabemos que tenemos que partir de la tercera de plural del indefinido, eliminar la terminación y cambiarla por la terminación del imperfecto en ra, llevara. Entonces aquí lo tenemos en plural, que mis abuelos me llevaran al campo. Bien, me hacía feliz, ça me rendait heureuse, feliz, invariable en género, que nos dejar correr, qu'il nous laisse courir entre les arbres, ¿sí?, sin preocuparnos por el tiempo. Dejar, entonces, pretérito indefinido, dejaron, subjuntivo, dejara. Aquí el sujeto son los abuelos, por lo tanto, en plural. Que nos dejaran correr. ¿Vamos bien? Vale, vamos a continuar. A Julia le sorprendía que sus padres no querer ir a la playa. Ça la surprenait que ses parents ne veuillent pas aller à la plage. Querer, entonces necesitamos la tercera de plural del indefinido, quisieron. Por lo tanto, quisiera, que yo quisiera. Aquí, en plural, el sujeto son los padres. Ella siempre prefería que hacer ellos algo al aire libre. Elle préférait toujours qu'ils fassent quelque chose en plein air, à l'air libre, al aire libre. El verbo hacer, tercera de plural del indefinido, hicieron. Por lo tanto, hiciera, que yo hiciera. Ellos aquí, entonces, en plural, que hicieran algo al aire libre. Muy bien, vamos muy bien. Sigamos, grupito. Ánimo. Al evocar anécdotas, nos dimos cuenta de que recordábamos muchas peleas entre hermanos. Darse cuenta, c'est se rendre compte. Miguel mencionó que le molestaba que su hermano mayor no compartirse, partager, sus juguetes con él. Compartir, tercera de plural del indefinido. Compartieron, entonces, que yo compartiera. Y aquí el hermano compartiera. Y sorprendió a todos cuando admitió que de pequeño, quand il était petit, de pequeño, il n'y a même pas de verbe là-dedans, de pequeño, le daba miedo, il craignait, ça lui faisait peur qu'il y ait des orages pendant la nuit. A ver, en pretérito indefinido, tercera de plural, hubieron es irregular, ¿sí? Entonces, la misma irregularidad del cambio de vocal ahí en la raíz la vamos a encontrar también en el imperfecto de subjuntivo. Lógico. Es que el español es muy lógico.
Le daba miedo que hubiera tormentas. Atención, aquí el verbo haber, hubiera, lo vamos a mantener en singular porque es impersonal. Qu'il y ait des orages. Entonces, el sujeto de haber es impersonal. ¿De acuerdo? Por eso lo dejamos en singular en este contexto. Le daba miedo que hubiera tormentas por la noche. Claro que con un verbo diferente, por ejemplo, el verbo producirse. Alors, si au lieu de dire qu'il y ait des orages, que des orages se produisent, on va l'essayer avec producirse. Uy, qué bonito. Entonces, en pretérito indefinido, tercera de plural, de producirse. Produjeron. Por lo tanto, en imperfecto de subjuntivo, si cambiamos la terminación, le daba miedo que se produjeran tormentas. Aquí sí, el sujeto es plural, tormentas. ¿Ves la diferencia? Muy bien, sigamos. Ánimo, grupito. Incluso Andrés, que normalmente no habla mucho, reconoció que le emocionaba que su madre le cantar canciones antes de dormir. Fácil, grupito. Cantar, tercera de plural del indefinido. Cantaron, por lo tanto, imperfecto de subjuntivo, cantara, que su madre le cantara canciones antes de dormir. Durante la cena nos reímos mucho. A Lucía le gustaba que sus padres le, atención, permitir, ellos permitieron. Por lo tanto, aquí en el contexto de la frase, a Lucía le gustaba que sus padres, entonces el sujeto es plural, le permitieran quedarse despierta, rester réveillée, hasta tarde, los sábados, para ver su serie favorita. Y a mí, sinceramente, me daba igual, ça m'était égal, que nos, verbo mandar, pretérito indefinido, ellos mandaron, subjuntivo imperfecto, mandara. A mí, sinceramente, me daba igual que aquí tenemos un sujeto plural, que nos mandaran a dormir temprano, si eso significaba escuchar una historia antes de apagar la luz. Muy bien, vamos bien. Y terminamos aquí, grupo. En resumen, todos coincidíamos en que nos hacía bien que nos mostrar cariño de la afección, ¿sí? Con pequeños gestos. Fácil, mostrar. Que nos mostraran cariño con pequeños gestos. Cuánta emoción al recordar todas esas pequeñas anécdotas. Vamos bien, buen trabajo, grupo. Vamos a ver esto. Entonces, aquí tenemos el texto final. A mí me encantaba que mis abuelos me llevaran al campo. Me hacía feliz que nos dejaran correr entre los árboles. A Julia le sorprendía que sus padres no quisieran ir a la playa. Ella siempre prefería que hicieran algo al aire libre. Miguel mencionó que le molestaba que su hermano mayor no compartiera sus juguetes con él y sorprendió a todos cuando admitió que le daba miedo que hubiera tormentas por la noche. Incluso Andrés, que normalmente no habla mucho, dijo que le emocionaba que su madre le cantara canciones antes de dormir. A Lucía le gustaba que sus padres le permitieran quedarse despierta hasta tarde los sábados. Y a mí, sinceramente, me daba igual que nos mandaran a dormir temprano si esto significaba escuchar una historia antes de apagar la luz. Todos coincidíamos en que nos hacía bien que nos mostraran cariño con pequeños gestos. Cuánta emoción al recordar todas esas pequeñas anécdotas. ¿Todo bien, grupito? Aquí tenemos entonces las expresiones que hemos utilizado para expresar, para comunicar una emoción. Encantar, hacer feliz, sorprender, preferir, molestar, déranger, importuner, dar miedo, faire peur, emocionar, émouvoir, ¿sí? Gustar, plaire, sí, lo conocemos muy bien, dar igual, ça m'est indifférent, ça m'est égal.
hacer bien, ça fait du bien también hacer. Entonces son ejemplos de expresiones que utilizamos, estructuras, verbos, para comunicar una emoción. Vamos bien con esto. Entonces ves que el español es muy lógico. Si vas a expresar una emoción en presente, en un contexto presente, vas a utilizar el subjuntivo, ¿sí? Pero el subjuntivo presente, ¿sí? Me encanta que mis abuelos me lleven al campo. Alors, tu sais que dès que tu communiques une émotion, tu as besoin de ton subjonctif. Mais si le contexte se situe dans le présent, tu vas utiliser le subjonctif présent. C'est très, très logique. Me hace feliz que nos dejen correr entre los árboles. A Julia le sorprende que sus padres no quieran ir a la playa porque ella prefiere que hagan algo al aire libre. ¿Ves aquí? Exactamente la misma emoción, únicamente ha cambiado el contexto y lo comunico, por lo tanto, en presente, subjuntivo presente. ¿De acuerdo? En resumen, grupito, la primera pregunta que debes hacerte es ¿qué mensaje quiero comunicar? La première question que tu dois te poser, c'est quel est le message que je veux communiquer? S'il s'agit d'une émotion, tu sais que tu auras besoin du subjonctif. Ici, on n'avait pas à se poser cette question-là. On savait dès le départ qu'il s'agissait de communiquer des émotions. Ça, on va y revenir ultérieurement dans d'autres vidéos, savoir quand choisir entre l'indicatif ou le subjonctif. Ici, on savait déjà qu'on allait communiquer une émotion. Bien, la segunda pregunta es ¿en qué contexto voy a comunicar ese mensaje? La deuxième question, c'est de préciser dans quel contexte. Si mon contexte est présent, j'utiliserai le subjonctif présent. S'il est passé, l'imparfait du subjonctif. Así de lógico. Entonces, recuerda esto. ¿Qué mensaje quiero comunicar? Premièrement, quel est le message? Il s'agit d'une émotion, je sais que j'ai besoin du subjonctif. Deuxième question, dans quel contexte? Présent ou passé? Et tu ajustes ton subjonctif en conséquence. C'est important d'abord de penser au message parce que c'est ce qui va déterminer le mode, indicatif ou subjonctif. Mais le mode verbal, c'est vraiment ce qui te donne ta perspective. C'est plus vaste que seulement le temps. Alors, on règle le cas de la perspective en premier. Donc, on choisit notre mode. Il s'agit d'une émotion. Modo subjuntivo. ¿Sí? ¿En qué contexto? Contexto presente, subjuntivo presente. ¿De acuerdo? Entonces, de lo general hacia lo particular. Y ya está. Es que el imperfecto de subjuntivo es súper fácil. Buen trabajo. Si ha sido útil esto, dímelo en los comentarios. Si tienes una preguntita también, dímelo en los comentarios. ¡Hasta pronto!